Las ideas yo creo que son un poco como las personas, que cuando les tenemos cariño o aprecio, especialmente si son ideas propias que se nos han ocurrido a nosotros, nos cuesta tanto asumir que pueden tener defectos o que incluso deberíamos renunciar a ellas. Pero bueno, esto fue un poco lo que le pasó también a Platón. En su primera etapa, Platón era un joven filósofo que se mostraba muy contento con su teoría de las ideas. Y es que, claro, estas ideas eran la solución perfecta a todos los problemas que habían aparecido en épocas anteriores a la hora de explicar el mundo. El arjé, esta obsesión que tuvieron los presocráticos, que era algo así como el principio ontológico del todo. Lo que pasa que, claro, como lo estaban buscando, pues no sabían lo que era exactamente, pero vendría a ser algo así, como el principio básico que explicase la ontología o nuestra forma de comprender el mundo. Entonces, ellos trataron de explicarlo mediante monismos, pluralismos, incluso atomismos, porque sí, los creadores del concepto de átomo fueron ellos, los griegos, concretamente los presocráticos. Y bueno, de hecho, en esta etapa es donde se sitúa la famosa desmarcación del mitos hacia el logos, que es la gran farsa que le han contado a mucha gente, que bueno, afortunadamente ya se ha vuelto muy impopular y ya nadie habla de esto, pero esto famoso, esta frase famosa de la desmarcación del mitos hacia el logos, como tal es falsa, nunca ha habido tal desmarcación. O sea, mientras la humanidad sea humanidad, los mitos van a seguir teniendo la importancia capital que siempre han tenido a la hora de explicar pues nuestra ética, nuestra metafísica y básicamente todo. Es decir, la humanidad nunca va a poder deshacerse de los mitos. Y de hecho creo que dentro de poco lo veremos. Entonces, bueno, como ya hemos dicho, todas las posibles explicaciones de este gran elemento primigenio, epistemológicamente hablando, que era el arjé, acaban chocando y topándose con problemas aparentemente insuperables. Por ejemplo, Tales de Mileto, que era un monista, es decir, quería reducirlo todo a un único principio, de hecho lo llamaba el uno, primigenio, pues claro, esa teoría no cuadraba con la gran diversidad que contemplamos en el mundo que nos rodea. ¿Cómo vas a reducirlo todo a un único principio? Que al final es un problema con el que se ha topado todo el mundo, porque Platón, aunque ahora veremos que Platón era dualista, también pretende reducirlo todo en última instancia al concepto o a la idea del bien. Y entonces estaría cayendo un poco en la misma contradicción de tratar de reducir todo el mundo a una especie de degradación continua de la idea del bien. Pero bueno, el caso es que Platón no era monista, no os equivoquéis, o sea, Platón era dualista. Platón llegó y frente a esos monismos, pluralismos, atomismos de anteriores, el atomismo, si no me equivoco, fue de Leucipo y de Demócrito, así como dato. Platón era dualista. Platón dijo no, vamos a explicarlo todo en base a elementos contrapuestos, elementos que están constantemente en lucha contra su contrario, es decir, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿por qué se le ocurrió esto? Pues esto en realidad no era más que una forma de establecer barreras entre conceptos con el único objetivo de superar el relativismo en el que nos habían sumido los sofistas, que, bueno, por si no os acordáis, cuando en el siglo V antes de Cristo llega la democracia ateniense, entre comillas, y comienzan los debates en el ágora, pues los que capitalizan estos debates fueron los sofistas, que no eran filósofos, sino que eran profesionales del saber y del conocimiento, y básicamente ellos lo que hacían era poner el conocimiento al servicio de los intereses privados, políticos, bueno, llámese X, pero lo que hicieron pues fue sumir eso, todo el debate en un relativismo, en un subjetivismo, porque toda opinión podía tener la misma validez y el único estándar de medida que había realmente era el éxito. Es decir, ellos renunciaron a conocer la verdad, cobraban por impartir sus conocimientos y por básicamente enseñarte a ganar un debate. La virtud que ellos cultivaban era la virtud de la persuasión. No había nada más importante. O sea, los debates no eran una forma de llegar a conclusiones verídicas, sino únicamente una
rivalidad donde uno trataba de imponerse al otro con el objetivo de llegar más lejos en el ámbito político. Esto, pues bueno, creo que la sofística, como podemos comprobar con esta definición, es algo que no ha pasado de moda. Al contrario, no hay más que ponerse a algún debate actual del Congreso de los Diputados y veremos que la sofística pues está más viva que nunca, ¿no? Pero bueno, entonces Platón se niega a aceptar este relativismo de los sofistas. Platón se planta y, y la única manera para él de superarlo es eso, establecer barreras y decir, no, vosotros los sofistas, los que cobráis por enseñar a otros vuestras falacias sobre la verdad y sobre el mundo, sois el mal. Y nosotros, los filósofos, que dedicamos nuestra vida a buscar la verdad, somos el bien, básicamente. Esto era lo que quería decir Platón en el fondo con su teoría. Básicamente. Y entonces se dedica, pues eso, a dividirlo todo en dualismos, ahí a punta pala. En primer lugar, el dualismo epistemológico o noseológico, podríamos llamarlo también, que en definitivas cuentas consiste en diferenciar dos formas distintas de saber, la doxa, u opinión, y el conocimiento verídico. Es decir, Platón afirmaba que, a diferencia de los sofistas para los cuales solo existía la doxa, Platón afirmaba que por encima de la doxa había algo que sí podía ser conocido y que era la verdad. Y bueno, ojo que para Platón, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, la opinión sigue teniendo una gran validez. O sea, de hecho, en la dialéctica de lo que se trata es de contrastar las distintas opiniones para tratar de extraer el elemento conceptual que subyace a todas ellas, o lo que su maestro Sócrates llamaría la definición, el resultado de todo razonamiento inductivo. Después de este dualismo epistemológico, noseológico, tendríamos el gran dualismo ontológico. Esto ya es, bueno, aquí es donde la teoría cobra forma, pero recordemos que cobra forma aquí, pero partimos de este dualismo noseológico que es clave para entender la diferencia entre opinión y verdad. Pero bueno, el dualismo ontológico es donde ya aparece esta división de la realidad entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Y de esta forma ya se queda plenamente conformada la teoría de las ideas o de las formas, a la cual se le une después el dualismo antropológico, que vendría a ser la afirmación de que el hombre se compone de dos partes: el cuerpo, que pertenece al mundo sensible, y el alma, que vendría de ese mundo perfecto y eterno de las ideas. Así que estas ideas, como ya hemos dicho, pues se convierten en la solución perfecta, ya que actúan no solo como objetos específicos del conocimiento racional, sino también como arquetipos de las virtudes morales. Y Platón las establece de esta manera como los criterios que nos sirven, de alguna manera, para juzgar el valor de todo lo existente. Aquí, bueno, nos encontramos con el famoso mito de la caverna, que aparece en el libro 7 de la República, si no me equivoco, y que, bueno, el mito de la caverna no es un mito, es una alegoría pedagógica que resume, pues eso, la visión epistemológica de Platón y la forma en la que él explica el mundo, básicamente. Ya sabéis, que era esa cueva donde nosotros vendríamos a estar sentados observando unas sombras en las paredes y pensando que eso es la realidad, cuando los objetos reales que proyectan esas sombras están fuera de la cueva e iluminados por un sol que nosotros dentro de la cueva no vemos, que representa la idea del bien. Entonces nosotros no estaríamos viendo los objetos reales ni el bien real, sino solo un reflejo o una degradación del mismo, que es nuestro mundo material. Y entonces la salida de la caverna del hombre que se libera de sus ataduras representa el camino del filósofo, que asciende desde las sombras a la luz del mundo de las cosas que verdaderamente son y que tienen existencia propia e independiente. Y bueno, entonces, ¿qué le pasa al filósofo que hace ese camino y después regresa al mundo terrenal para iluminar al resto con su sabiduría? Pues que se lo cargan, básicamente. Y es por esto que el mito de la caverna puede considerarse para muchos como una metáfora de la vida de Sócrates, en realidad. Pues recordemos que el maestro de Platón
nos intentó iluminar a todos y revelarnos el camino hacia la verdad, y como premio, pues bueno, pues le dijeron, toma un trago de cicuta y date un paseo. Eh, que bueno, esto es algo que históricamente ha pasado muy a menudo. Es decir, no es ningún secreto que la figura literaria de Sócrates, porque Sócrates es una figura mítica, literaria, fue inspiración bastante clara para otra, muy importante, otro personaje que vino a revelarnos la verdad y que se lo acabaron cargando. No sé si os suena un tal Jesucristo. Que Jesucristo realmente se puede decir que también se lo quitaron de en medio por defender una visión trascendente de la realidad. Es decir, por plantarle cara al relativismo, ¿no? Y bueno, ya veremos cómo Platón es una influencia clara e innegable, bueno, la más importante para el cristianismo, obviamente. Entonces, bueno, la cuestión es que el mito de la caverna nos ilumina mucho a nosotros como estudiantes para entender la concepción de la idea platónica. Lo que tenemos es que Platón desvaloriza el mundo real, lo convierte únicamente en una degradación del mundo verdadero, en una especie de, pues eso, en una sombra, algo que nuestro querido amigo Nietzsche nunca le perdonaría. Y bueno, y pues eso, Platón afirmaba que lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos no es real y no es más que pura apariencia. Por ejemplo, esta taza en la que yo me estoy bebiendo el té, pues pues en realidad no es más que una copia de la idea de taza. Es decir, hubo un artesano o un fabricante que con la idea de taza en su cabeza creó esto, que no participa al 100% de lo que sería la idea de taza, sino que es una réplica de esa idea o un intento de aproximarse a ella, ¿no? Así como un ejemplo muy random, la verdad, pero creo que se entiende. Pero bueno, yo no es por ponerme del lado de Nietzsche, pero sí que es verdad que me parece bastante paradójico que la única forma de explicar el mundo que superaba todas esas contradicciones que hemos visto antes, es decir, ellos estaban súper cebados con tratar de explicar el mundo, pero con cada teoría nueva que generaban, les salían al paso un montón de dudas y de contradicciones que eran insuperables, y la única forma en que consiguieron acabar explicando el mundo fue precisamente negando el mundo, negando la realidad, diciendo que todo lo que nos rodea es el reflejo de unas formas ideales que habitan en un mundo que se supone que existe, pero que no podemos acceder a él de ninguna manera, ¿no? Eh, pero bueno, esto para que veáis lo complejo de los problemas a los que se ha enfrentado la filosofía desde sus inicios. Pero bueno, que Platón estaba súper contento, o sea, estaba el tío ahí living con su teoría y se dedicó, pues, bueno, a lo que hacían esta gente, que era emborracharse todo el puto día y a seguir filosofando, pues ahí con su colega Sócrates, de un lado para otro, de, de fiesta en after y poco más, porque era lo que hacía esta gente, o sea... Y bueno, tan convencido estaba Platón que incluso estableció una jerarquización de las ideas. O sea, el cabrón hizo literalmente un ranking donde primero encontraríamos las ideas pertenecientes a las cosas materiales, después vendrían las ideas aritméticas, luego las estéticas, las éticas y por último, y presidiendo, como ya hemos dicho y no podría ser de otro modo, la idea suprema del bien. El bien es siempre la meta última y definitiva del conocimiento filosófico y en general de todo acto vital. De hecho, Sócrates no perseguía el saber como materia de pura especulación, sino de tal modo que éste sirviera para vivir como es debido. Pero claro, hubo un momento, en una de estas borracheras, donde a Platón le plantearon que tal vez su teoría de las ideas, pues bueno, hacía aguas por algún sitio. Por unos cuantos, de hecho. O sea, lo que era el barco de la teoría de las ideas estaba ya... Era el Titanic eso. Y Platón, pues, el tío como seguía ahí de pedo todo el día, pues no se había dado cuenta de ello. Pero es que había tantos cabos sueltos que, pues bueno, por ejemplo, ¿cuáles son los límites del mundo de las ideas? Es decir, absolutamente todo objeto material tiene su correspondencia con una idea. Hay ideas
infinitas ideas para todo. Por ejemplo, piensa en la pedazo de mierda que has plantado esta mañana en el váter. También existe una idea para esa mierda. También, para eso también. Por no decir que, bueno, más objeciones. Pues la relación que hay entre las ideas, o especialmente aquellas que representan conceptos abstractos, la relación que tienen con las cosas materiales, pues no estaba nada clara, ya que según Platón las ideas pues eran conceptos únicos e indivisibles que tenían existencia propia. Entonces nos volvemos a topar con ese problema de la unicidad, como objetos únicos e indivisibles que tienen una existencia propia participan de múltiples cosas a la vez sin dividirse, porque supuestamente no pueden de ninguna manera romperse, ya que son, pues eso, una de las características más importantes de las ideas es su univocidad y su inmutabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esa idea para participar en mayor o menor medida de distintas cosas? Porque además tenemos que entender que las ideas participan en mayor o menor grado. Por ejemplo, la idea de altura está presente en mí, pero está presente en mayor medida en LeBron James, por ejemplo. Claro, tenemos que entender que esto es así. O sea, que conceptualmente la teoría de Platón funcionaba de esta manera. Es decir, para él las ideas no eran un producto mental, sino una especie de seres o de espíritus perfectos que tenían una existencia real y que estaban habitando en un mundo al margen del nuestro, pero que de alguna forma estaban paralelamente. Y claro, pues esto también despertaba nuevas objeciones, porque si las ideas son propiedad única y exclusiva de ese mundo, que es absolutamente paralelo al nuestro, no es tangencial, no se toca de ninguna manera, ¿cómo vamos a relacionarnos con ellas? ¿Cómo podemos conocerlas si nuestros supuestos sentidos nos engañan y la pluralidad de este mundo material es totalmente ajena a la uniformidad del mundo de las ideas? Así que bueno, un porrón de objeciones y Platón decide plasmar todas esas objeciones en el diálogo del Parménides. Y bueno, esto es curioso, que Platón decide por primera vez lo que es iniciar su fase crítica, lo que se conoce como la fase crítica de la teoría de las ideas, en el diálogo del Parménides, porque es que Parménides fue precisamente uno de los instigadores principales de la teoría de las ideas. Y de hecho, para muchos, la concepción platónica de lo que era la idea o el mundo inteligible o el ser era algo bastante calcado de la teoría parmenidea. Bueno, lo que Parménides decía es que solo el ser es y en cambio el ser no es. O sea, el tío lo soltó y se quedó tan a gusto. Pero sí que es cierto que en esta definición del ser nos encontramos con algo que Platón acabaría recogiendo casi punto por punto, porque para Parménides el ser es todo aquello que puede ser pensado, es decir, lo que permanece siempre inmutable, mientras que el devenir, al no poder ser pensado, pues no es. Vamos, que Parménides establece una correspondencia clara entre ser y pensar. Y el devenir, que es lo que afecta a las cosas materiales y que es lo que degrada esas ideas, pues no es más que pura apariencia, ¿no? Falsedad. Por el sencillo hecho de que no podemos pensarlo, es decir, tú no puedes pensar en ningún proceso, en la muerte, es decir, no puedes hacerte una idea conceptual real de lo que es la muerte. De hecho, todos tenemos ideas distintas de lo que es la muerte. Entonces, bueno, aquí eso, Parménides básicamente identifica que todo lo que no pueda ser pensado como un elemento conceptual consistente sencillamente es devenir y por tanto no carece de la propiedad de ser. Y aquí ya tenemos una vía clara abierta hacia el racionalismo, pues se nos está presentando el pensamiento como la única manera de descubrir al ser. Parménides, que recordemos que es ese filósofo que ha sido siempre históricamente enfrentado con Heráclito. No sabemos si en la vida real existió tal enfrentamiento, aunque sí que para muchos la teoría de Parménides fue una respuesta, fue como un poco, pues eso,
lo de Tupac y Biggie, pero pues hace siglos, ¿no? O sea, los filósofos también se tiraban beef, se supone. Pero bueno, esto no lo podemos saber con certeza. Sí que es cierto que eso, Heráclito, pues era otro pensador griego que por el contrario afirmaba que el ser en realidad es puro devenir. Este concepto que él llamaba pantarrei y que bueno, ya sabemos qué filósofo alemán del siglo XIX haría de este pensamiento su bandera. Pero bueno, no le voy a volver a mencionar porque ya lo hemos mencionado antes. Y bueno, la cuestión no es que Platón se pusiera en el equipo de Parménides, en el de identificar como el ser, como todo lo que puede ser pensado, sino que en realidad señaló esta antítesis entre Parménides y Heráclito, de alguna manera avivó el beef que supuestamente había entre ellos, entonces cogió la doctrina de Parménides y la aplicó para crear el mundo de las ideas. Pero también utiliza las ideas o las características del devenir de Heráclito para establecer precisamente las propiedades del mundo sensible, de nuestro mundo material. Porque sí, nuestro mundo es ese mundo que está completamente dominado por el devenir. Entonces el devenir sí que existe realmente y sí que tiene cierta importancia, aunque no sea, aunque no tenga propiedad de ser como tal. Bueno, entonces Platón de hecho lo que afirma es que la causa de todas nuestras limitaciones es precisamente el estar insertados en el tiempo, es decir, nuestra naturaleza como seres temporales. Y es que existir en el tiempo implica estar continuamente dejando de ser lo que se es y por tanto nunca tener consistencia propia. Esto es, esto es muy bonito, es existencialismo puro y duro. Y, o sea, Platón fue el primero en poner por escrito algo así mucho antes de que Sartre o que Camus lo popularizasen en el siglo XX. Pero bueno, a lo que íbamos, que entonces Parménides se nos aparece en el diálogo que lleva su nombre, poniendo en duda la teoría que Platón supuestamente habría extraído de sus doctrinas. Si bien es cierto que, bueno, los estudiosos pues coinciden con que este Parménides realmente no se correspondería con el Parménides histórico porque dice ciertas cosas que no van muy acordes con su pensamiento, pero bueno, ya sabemos la validez histórica que tendrían los diálogos de Platón, que es más bien poca. Y bueno, y él de hecho decide lavarse las manos y recurrir una vez más pues a un juego metaliterario para hacer que sea otro y no él el que está narrando este diálogo. Recordemos que esto pues lo usaba mucho, por ejemplo en el banquete, que también se monta aquí este Cristo de gente, este juego abigarradísimo de personajes donde a uno le han contado, que a otro le han dicho que Sócrates había dicho, pues eso. Pues esto decide hacerlo también en el diálogo del Parménides. Que bueno, esto pues en este caso sí que tiene cierto sentido, porque estaría poniendo en boca de un filósofo, de un pensador importante, palabras que él no habría dicho en ningún momento. En el caso del banquete, en realidad el juego metaliterario ese no tiene ningún tipo de sentido, y lo único que hace pues es eso, alimentar el misterio que rodea a estas figuras tan míticas de la filosofía. Y bueno, pues eso, el diálogo del Parménides. El diálogo del Parménides es una absoluta fumada. O sea, de hecho es considerado uno de los diálogos más complejos y más difíciles de analizar de Platón, que ya es decir, no sigue en ningún momento, o bueno, prácticamente no sigue la estructura clásica del diálogo socrático, es decir, este que estaba basado en la mayéutica, que era este método donde Sócrates pues se hacía el gilipollas, se iba interrogando a los interlocutores y hacía como que no sabía nada y tal. Pues en este caso creo que prácticamente no hay ningún momento donde el diálogo esté siguiendo esa forma de expresarse. Y este, pues nada, empieza... O sea, lo que es el diálogo empieza directamente a saco. Bueno, o sea, de hecho, os voy a leer un poco del principio. Aquí. Aquí empezamos. Ojo, ¿eh? ¿Qué quieres decir con esto, Zenón? Que si las cosas que son múltiples, las mismas cosas deben ser entonces tanto semejantes como desemejantes, pero que eso es por cierto imposible porque ni los desemejantes pueden ser semejantes
ni los semejantes ser de semejantes. ¿No es esto lo que quieres decir? Sí, eso es, respondió Zenón. En consecuencia, si es imposible que los desemejantes sean semejantes y los semejantes desemejantes, ¿es imposible también que las cosas sean múltiples? Porque si fueran múltiples, no podrían eludir esas afecciones que son imposibles. ¿Es esto lo que se propone en tus argumentos? ¿Sostener enérgicamente contra todo lo que suele decirse que no hay multiplicidad? ¿Y supones que cada uno de tus argumentos es prueba de esto mismo y crees en consecuencia que tantas son las pruebas que ofreces de que no hay multiplicidad cuantos son los argumentos que has escrito? ¿Es esto lo que quieres decir o no te he entendido bien? Básicamente, así empieza el tema. Y bueno, y así es como empieza, este es el comienzo, ojo, de la fase crítica de la teoría de las ideas. Fase crítica o porrazo de critical que se habían fumado aquí mis colegas. Bueno, solo os voy a decir que en este diálogo Platón tiene 19 años. O sea, Platón, Sócrates. Sócrates tenía 19 añitos, según la cronología, 19, 20. Y bueno, ya sabemos, pues, a esas edades lo que nos gusta a todos, ¿no? Yo no voy a decir nada, pero vamos, para decir estas cosas yo creo que iban un poco que no se habían tomado un colacao. En fin, también eso, me parece importante reseñar que el diálogo del Parménides aparece un personaje, a ver, que se llama Pitodoro, que bueno, pues no sé, simplemente a mí me hace mucha gracia que haya un tío que se llama Pitodoro, que de hecho es el anfitrión del diálogo, si no me equivoco. Sin más, espero no ser el único que se ríe con estas putas mierdas. Así que bueno, dejadme en comentarios qué opináis de esto. Vuestra opinión sobre el resto del vídeo la verdad que me la pela bastante, pero sobre que haya un tío que se llama Pitodoro, que es el anfitrión del primer diálogo de la fase crítica de la teoría de las ideas, el diálogo del Parménides, Pitodoro, sobre eso me importa mucho vuestra opinión, de verdad, si hay alguien viendo esto. Pero bueno, pues eso. Para mí, en mi opinión, dejándonos de lado la coña, pues la fase crítica de la teoría de las ideas, que la tenemos prácticamente íntegra en este maravilloso libro de Gredos. Diálogo del Parménides, el Teeteto, sofista, político. Y bueno, luego estaría creo que el diálogo del Timeo también. En mi opinión, esta es la fase más increíble, más brillante de Platón, o sea, donde nos deja sus mejores diálogos. Y es que, bueno, nada como estar rayado para crear auténticas genialidades, ¿no? Aquí lo que hemos visto, o sea, este pequeño fragmento que he leído, que no me he enterado ni yo, o sea, bueno, ya lo he analizado más veces, pero así según lo lees de primeras, evidentemente no te enteras de una mierda. Tienes que literalmente cada frase analizarla, darle vueltas y entender qué cojones está diciendo esta gente que estaban ahí, literalmente tirados en Atenas, en alguna casa, poniéndose finos. Y ellos sí entendían lo que estaban diciendo, parece ser. Pero bueno, lo que están hablando en este momento del diálogo es básicamente del problema de la participación. Están exponiendo el problema que ya hemos hablado de él, si no me equivoco, de la participación, que es el problema que aborda las relaciones entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, señalando que las propiedades de las ideas chocan abiertamente con la multiplicidad de nuestro mundo. Y es que, pues eso, yéndonos, por ejemplo, al ejemplo que puse antes de la altura, de LeBron James, que los hay miles, obviamente, podemos ver que todo aquello que participa de una idea participa solo en parte de esa idea. Incluso participa de ella y también al mismo tiempo de su opuesta, como ocurre en este caso con la idea de semejanza, de semejanza. Hay cosas que son más desemejantes a otra, o sea, más semejantes a otras, pero al mismo tiempo están participando de la idea de desemejanza al no ser exactamente iguales a esa idea. Bueno, sin más. Esto es que es muy complejo. Pero bueno, esto supondría el hecho de que cada idea se encuentre presente en numerosas cosas a la vez,
supondría que las ideas, en el caso de tratarse de una entidad real y no de un mero producto de nuestra mente, importante, tendrían que ser divisibles, algo que directamente atenta contra la definición básica del ser que Parménides había heredado, o sea, que Platón había heredado de Parménides. Porque recordemos que el ser tiene que ser uno y tiene que ser perfectamente simple. No puede estar formado por partes, pues cada una de estas partes supondría otro ser en sí mismo y así, pues podríamos seguir infinitamente. Entonces, en este momento las ideas empiezan su deriva, empiezan a alejarse de la concepción platónica, empiezan a agrietarse y por esas grietas empieza a colarse el vacío, es decir, el no ser. Este es un poco el problema que se encuentran también, por ejemplo, los teístas cuando tratan de explicar la existencia de Dios. Porque el concepto de Dios como causa primera, como motor inmóvil y tal, implica también la simplicidad absoluta. Es decir, Dios no puede estar formado por varios elementos. Dios tiene que ser uno. No puede ser algo divisible. Entonces, claro, esa supuesta simplicidad divina no concuerda con la enorme pluralidad del mundo que este Dios supuestamente habría creado, empezando ya directamente por la complejidad que tenemos en nuestros cerebros, en nuestras mentes. Es decir, ese Dios tendría que ser perfectamente simple y al mismo tiempo tener una complejidad mental, pues suponemos que igual o superior a la nuestra, lo cual es un contrasentido. Y bueno, por descontado, pues tampoco concuerda, pues eso, con los atributos que siempre se le dan a este Dios en las diferentes liturgias y credos. Es decir, no sé, me puedes vender que Dios es una partícula perfectamente simple, pero creo que eso no es exactamente lo que aparece en la Biblia, ¿no? Pero bueno, ¿por dónde íbamos? Volviendo al problema de la participación, hay quien diría que esto puede solucionarse concibiendo las ideas como la mera expresión sintética de la multiplicidad de los objetos que de ella dependen. Es decir, como si cada idea fuera algo así como una mezcla, una abstracción de ciertos rasgos comunes a esos objetos. Por ejemplo, la idea de belleza vendría a ser una conceptualización de todos los objetos bellos, como si los metiésemos ahí a saco en una licuadora, pues el líquido que saldría, ¿no? Sería la idea de belleza. Pero es que esto lo que haría sería convertir a la idea en una mera generalización de lo sensible y no en una realidad en sí misma, que es lo que pretende Platón. Como veis, pues Platón tiene un miedo atroz a que las ideas pierdan esa existencia independiente, esa realidad como seres, pues creía, realmente ese era el temor de Platón, que esto pues nos devolvería al relativismo que había imperado con los sofistas. Y eso no lo queremos, para nada. Sin embargo, pues eso, la consecuencia más terrible del problema de la participación no es ya eso de devolvernos a ese relativismo, sino que directamente pues niega la posibilidad de las ideas mediante la conclusión lógica de este problema de la participación o de uno de los intentos de solucionar este problema, que es lo que se conocería como el argumento del tercer hombre. Este argumento se basa en que si a la idea no le queda otra que ser una síntesis de los particulares, tendría forzosamente que compartir naturaleza con ellos. Es decir, tanto la idea como los particulares que la encarnan poseen ese algo, ese elemento en común que les hace ser lo que son. Y se llama argumento del tercer hombre porque se explica muy bien, se ejemplifica muy bien con la idea de hombre. Es decir, tanto cada hombre individual como la propia idea de hombre llevan implícitos ese rasgo que define a ser hombre. Es decir, la idea de hombre también sería un hombre, por decirlo de esta manera. Pero entonces, claro, aquí viene el problema. Si tanto la idea de hombre como los hombres particulares tienen en sí esa cualidad de ser hombre, la cual desconocemos, pero que no es toda la idea, es decir, es una parte, está implícita en la idea, pero no es toda la idea, es que esto ya he dicho que esto es una fumada increíble. Pero esto, bueno, da lugar a una regresión infinita, porque cada relación entre la idea y los particulares que encarna generaría una nueva idea que tiene que explicar qué es eso que tienen en común tanto los particulares
como su idea. Mira, esto si no lo entendéis a la primera, pues no pasa nada. A mí también me costó mucho. Em, pero entonces, pues eso. Como cada idea lleva implícito en sí lo que comparte con los particulares que encarnan esa idea, pues tiene que haber otra idea que explique qué tienen en común y a su vez otra y otra y otra y daría lugar a una regresión infinita. Pero el resumen es que esto, o sea, os juro que esto tiene sentido, de verdad. Eh, Esto contradice por completo el carácter único y autosuficiente que se supone a las ideas y acaba generando pues un completo absurdo, donde las ideas tendrían que ser infinitas. Y entonces Platón pues ya se pega aquí la rayada padre y admite que podría estar equivocado. En una escueta frase del Parménides, la tengo aquí apuntada, afirma: quizá las ideas no existen independientemente, sino que tan solo son un producto mental, un concepto. Muy duro, o sea, muy duro esto, ¿eh? Momento muy duro. Pero bueno, el cabrón no se rinde, se esfuerza por demostrar que todo acto de pensamiento debe tener un objeto, algo que existe y permanece inmutable, y que además dicho objeto no se identifica, importante, con la cosa material a la que va dirigida el pensamiento. Y además se carga por completo la tesis parmenídica, o sea, esto coge ya y esto, ya estamos hablando de los siguientes diálogos, porque realmente en el diálogo de Parménides no se resuelve absolutamente nada. O sea, en el diálogo de Parménides es súper deprimente en realidad, porque te pone todas las objeciones de la teoría de las ideas y no soluciona ninguna. Y entonces dices, pero Platón, ¿tú eres imbécil o qué te pasa? ¿Sabes? Eso es un poco así, o sea... Tiene cojones que el tío realmente escribiera ese diálogo y lo publicase y sea de los más importantes de él, porque realmente se está poniendo verde a sí mismo. Entonces, bueno, ya en los siguientes diálogos de la fase crítica, pues se carga por completo la tesis de Parménides, esta que hemos dicho antes, que identificaba ser con pensar, y afirma que si las ideas fuesen pensamientos, entonces las cosas, por participar en ellas, también serían pensamientos. Y esto implicaría incluso que las cosas podrían pensar, lo cual es una chorrada impresionante. Y bueno, este problema, de hecho, reaparece unos siglos más adelante en la filosofía de Kant. Y de hecho, es lo que podríamos decir que motiva el famoso giro copernicano eh, que tenemos en la crítica de la razón pura. Este que bueno, básicamente dice que en lugar de suponer que es el conocimiento el que debe ajustarse a los objetos, pues Kant propone que son los objetos los que se ajustan a las condiciones de nuestro conocimiento. Eh, es decir, mientras que Platón afirmaba, por ejemplo, que la idea se extiende como una especie de manto sobre las cosas, que la idea, creo que Platón de hecho decía que la idea era como la luz del día que ilumina a todos, pero no a todos por igual, o algo así. Que bueno, que sí, que se intentó montar aquí unos malabares para justificar el tema este de la participación, pero no pudo realmente. Pues Kant, en cierta medida, solucionaba este problema proponiendo que sean las formas del sujeto las que se extienden sobre la experiencia y la configuran. Así el espacio pues no sería una propiedad del mundo externo, sino una forma a priori de nuestra sensibilidad. Es decir, nosotros creamos la sensación de espacio, creamos la sensación de extensión. La extensión no es algo que exista de por sí, solo existe en nuestra mente. Y por tanto, el mundo inteligible de Platón, según Kant, pues vive dentro de nosotros. Esto es muy bonito. No existe, como tal, un mundo trascendente, sino que existe una estructura trascendental que está dentro de nuestro cerebro. Y de ahí pues eso, van surgiendo las famosas categorías kantianas, que pues evidentemente son una clara evolución de las ideas de Platón, aunque en este caso no como realidades trascendentes, sino como meras condiciones de posibilidad. De posibilidad del conocimiento, se entiende. Entonces, pues eso, es curioso ver cómo Kant, que nos mete una chapa impresionante con la crítica a la razón pura, lo único que hace en realidad es darle la vuelta al pensamiento platónico, o bueno, más que darle la vuelta, lo está visualizando desde otro ángulo, ¿no?
Obviamente todo esto con una argumentación absolutamente acojonante. O sea, Kant, para mí, y creo que para muchos, es el filósofo más grande y más importante que ha existido nunca. O sea, no nos confundamos. Pero bueno, que también el tío era un chapas, es lo que hay. Pero bueno, como Kant todavía no había nacido, pues Platón tuvo que enfrentarse él solito al problema de la participación. ¿Y qué fue lo que hizo entonces para tratar de solucionarlo? Bueno, ya hemos visto un poco que cuenta estos rollos de que si las ideas son un manto y tal. Pero bueno, esto no le. Esto le dijeron Platón, esto no hay por dónde cogerlo. Y como el tío era de huir para adelante y no iba a renunciar tan fácilmente a sus queridas ideas, pues ya se come 4 setas y se saca de la manga el demiurgo. Ojo, ¿eh? Esto, mira, no lo tengo por aquí porque eso es del Timeo. No sé por qué no está el diálogo del Timeo en este libro de la fase crítica. Pero bueno, se saca de la manga el demiurgo. ¿Y qué es el demiurgo? Pues el demiurgo era un dios. Un dios que Platón se inventa para explicar el proceso de formación del mundo a partir de las entidades ideales, previamente relacionadas entre sí por medio de la dialéctica, y de este modo pretende acabar de un plumazo con todos esos problemas de ideas que se dividen, regresiones infinitas y demás. Entonces las cosas sensibles, por tanto, sí son generadas a partir de unas ideas eternas e inmutables, pero todo esto se realiza por obra e intervención de un ser omnibenevolente que produce el mundo por su deseo bello y bonito de crear cosas semejantes a él. Y aquí, bueno, pues ya, si no estaba claro antes la influencia de Platón en el cristianismo, creo que ya es innegable, ¿no? De hecho, demiurgo significa carpintero, curiosamente. Solo que, claro, en lugar de madera, pues este ser trabajaría con la materia cósmica, ¿no? En la cual intentaría plasmar las ideas que tenía en su interior. De la misma manera que un carpintero, pues como ya hemos dicho con la taza, cuando un carpintero crea una silla, en su cabeza está pensando en la idea de la silla. Eh, por supuesto, pues eso, con el tema de la materia cósmica, hay que recordar que para los griegos la materia sí es eterna, es decir, el universo no tuvo un principio, los griegos concebían el tiempo de una forma completamente distinta a la concepción cristiana que tenemos nosotros, donde nuestra temporalidad es lineal, es decir, el tiempo tuvo un principio que para algunos será el Big Bang y para otros será pues el Génesis de la Biblia. En cambio, para los griegos no, para los griegos el tiempo era cíclico y el universo por tanto era eterno y pues eso, y estaba en constante girando constantemente. Em, por tanto, pues eso, no hay una idea de materia en sí, sino que esta estaba allí desde siempre y este carpintero sagrado o lo que fuera que se sacó de la manga Platón, pues moldeaba el mundo terrenal, nuestro mundo, a partir de esa materia cósmica eterna que no necesitaba de una idea en sí o algo así, porque la materia cósmica simplemente está y va a estar allí siempre. Pero bueno, aún así esto pues no convence a Aristóteles, esto del demiurgo, que bueno, Aristóteles, recordemos, todavía no lo hemos mencionado, pero es uno de los grandes haters de la teoría de las ideas y era el promotor, en realidad, de este argumento del tercer hombre, o sea, no fue el que lo creó, aunque de hecho sí que aparece un Aristóteles, creo en el diálogo del Parménides aparece un Aristóteles, pero no es Aristóteles el mítico, es otro Aristóteles, en tocayo. Y bueno, pues eso, Aristóteles promueve un poco este argumento del tercer hombre y él dirá que todo este rollo del demiurgo y del dios este pues no es más que una metáfora poética y suponemos que en algún momento pues preguntó por lo que se habría tomado Platón ese día para proponer semejante chorrada. Pero bueno, lo interesante de esto en realidad es ver cómo la fase crítica, cómo de la fase crítica de las ideas pasamos ahora a una nueva etapa, que es la reorganización dialéctica, en la que Platón asume las críticas y reestructura su teoría en base a las mismas. Y llegando
hasta el punto de crear una cosmogonía y un relato de carácter mitológico. Y aquí ya volvemos a lo que he dicho antes, lo de aquello del paso del mito al logos. ¿Dónde quedaba el paso del mitos al logos? Pues ya veis lo que ha durado el paso del mitos al logos. Es decir, del intento de explicar la realidad de manera lógica, hemos vuelto a derivar en los mitos. No hemos vuelto a derivar porque nunca los habíamos dejado atrás, pero bueno, ya veis que esto del mitos al logos, pues es mentira. Y es que la humanidad, pues eso, por mucho que se afane, jamás triunfará en la lucha contra su propia naturaleza. Es así. Entonces, bueno, hemos dicho que a Aristóteles no le convenció demasiado la teoría de las ideas. No vamos a entrar aquí tampoco en porque es que ya daría para horas el vídeo, en la crítica concreta que hace, en los conceptos ya aristotélicos de sustancia y en toda su epistemología, pero bueno. Igual sí es importante ver cómo en Aristóteles pues, nos encontramos la evolución natural del pensamiento platónico, una especie incluso de fase crítica de la fase crítica, que si bien Platón la va a llevar a cabo ahora, pues Aristóteles la lleva ya a su máxima extensión. Y en Aristóteles la idea pasa de lo inteligible a lo empírico, de lo trascendente a lo inmanente, mediante esa idea de sustancia. A mí la verdad que Aristóteles me convence bastante más, obviamente, que Platón, aunque evidentemente si estudiamos a Platón es por la absoluta relevancia que tiene en todo, es decir, sin Platón no habría Aristóteles tampoco. Y bueno, esto de la sustancia aristotélica sí que nos conecta un poco con el siguiente problema que aún no hemos tratado de la teoría de las ideas, que es el problema del conocimiento, el problema noseológico. Y es que, bueno, pues los problemas principales de la teoría de las ideas eran tres, en realidad: el de la extensión, que hemos hablado un poco antes de ello, en plan, ¿cuál es el límite del mundo de las ideas? Hay ideas para absolutamente todo, etcétera. El cual se menciona en el Parménides. Platón admite en el Parménides que le preocupa bastante, pero que prefiere no pensar en ello, y realmente nunca lo resuelve, el problema de la extensión. Bueno, sí que él realiza esta jerarquización de las ideas, pero bueno, eso no resuelve el problema de la extensión. Luego el de la participación, que es el que venimos de abordar. Y por último, tiene más problemas la teoría de las ideas, pero estos son los tres principales. Por último, el del conocimiento, que es el que viene ahora, que es una objeción casi obvia. Es decir, vamos a ver, Platón, si las ideas se encuentran en un mundo completamente paralelo al nuestro y del cual no podemos tener ningún tipo de contacto o de conocimiento, ¿cómo coño vamos a acceder a ellas? Es decir, parece evidente que algo que no funciona con las mismas reglas que imperan en la diversidad de nuestro mundo, pues no podría resultar cognoscible, más que nada porque nosotros solo sabemos de conceptos diversos, de conceptos cambiantes, de conceptos mutables que se mezclan entre ellos, y no podemos hacernos a la idea de algo puro o algo eterno, ni mucho menos de algo que no tiene una representación sensible. Es decir, ¿qué aspecto tienen las ideas? Y el problema del conocimiento, este sí que nos acaba retrayendo bastante a la sofística, a los famosos principios de Gorgias, que estos principios eran tres: nada existe, si existiese algo no podría conocerse, y si el conocimiento del ser fuera posible no podría comunicarse. Es decir, vuelve de lleno el relativismo. Pero es que además vuelve a aparecer otra regresión infinita absurda. Platón parece que tenía obsesión con esto, ya que si realmente consideramos que sí podemos acceder a las ideas del mundo inteligible y que existe una ascensión desde esta realidad material, desde la cosa hacia la idea que encarna la cosa, entre dicha cosa y su idea habrá de por medio otras infinitas ideas que se vayan acercando poco a poco a esa plenitud ideal,
pero también de forma tangencial, es decir, sin llegar a tocarla nunca. No sé si me entendéis. Pero bueno, creo que se entiende bastante bien eso. El caso es que, bueno, los impedimentos para que nosotros lleguemos a conocer la idea en sí parecen realmente insalvables. Y ante esto a Platón ya solo le queda, como último recurso, intentar una teoría atomista de las ideas y en lugar de concebirlas como entidades aisladas, nos las muestra como agrupaciones relacionadas de realidades superiores que permiten el paso de unas a otras, las cuales están reunidas por categorías o afinidades. Bueno, pues esta es una solución verdaderamente muy interesante, que ahora hablaremos de ello, de la dialéctica, porque esto es lo que se lleva a cabo en la dialéctica, básicamente. Y bueno, y Platón esto lo plantea en un diálogo que se llama el diálogo del sofista, que también lo tengo por aquí, donde, además de criticar a los sofistas, lógicamente, pues construye un sistema deductivo de las ideas para tratar, pues eso, de superar estas contradicciones, estas regresiones absurdas. Eh, a ver si puedo verlo por aquí. Aquí. Bueno, fijaros cómo aprovecha Platón todo esto de hablar de los sofistas y bueno, ponerles a parir, básicamente, para introducir esta especie de justificación que él pretendía hacer ante el problema del conocimiento. Pues bueno, dice el extranjero, bien dicho, eso lo resolverás en privado a medida que avance el razonamiento. Pero primero debemos investigar en común, tú y yo, comenzando ahora, según me parece, por el sofista, con el objeto de buscar y de demostrar, mediante una definición, qué es. Importancia de la definición como concepto socrático, creo que ya lo he mencionado. Pues por el momento, solo su nombre tenemos en común tú y yo. El hecho que designa, en cambio, es probable que cada uno de nosotros lo conciba a su modo. Respecto de todo, siempre es necesario ponerse de acuerdo acerca del objeto mismo gracias a las definiciones, en vez de atenerse al nombre solo sin su definición. ¿Qué es la raza que ahora nos proponemos investigar? La del sofista. No es más fácil de captar que las otras. No obstante, todos saben desde muy antiguo que los grandes problemas, aquellos que cuesta mucho esfuerzo resolver adecuadamente, deben abordarse en ejemplos pequeños y fáciles antes de encararse con los casos importantes. Aquí vemos la ascensión, ¿no?, de la cosa a la idea. Por eso, Teeteto, te propongo ahora lo siguiente. Como ambos pensamos que la especie del sofista es difícil y dura de capturar, practiquemos en un objeto más fácil el camino que nos llevará a ella, a no ser que tú propongas una vía de acceso más directa. Bueno, pues eso. No tengo ninguna que proponer. ¿Quieres entonces que ocupándonos de un objeto simple intentemos ponerlo como modelo de algo más grande? Sí. ¿Qué podríamos proponer como fácil de conocer y pequeño, pero cuya definición no sea inferior a la de lo más grande? La persona que pesca con una caña, por ejemplo, ¿no es algo conocido por todos y no digno de mayor interés? Así es. Creo, no obstante, que el camino y la definición que a ella conduzcan serán beneficiosos para lo que deseamos. Estaría bien. Bueno, se entiende, yo creo, ¿no? Que eh, intentan llevar a cabo pues una ascensión de lo que es un objeto más simple a una idea y tratando de superar, o ahora surgirá, supongo, el problema de que siempre se quedan como a medio camino o les da lugar a una regresión infinita de ideas que se van cada vez caracterizando más o a la idea que intentan encontrar, pero que nunca termina de ser esa idea, ¿no? Bueno, la cosa es que en el diálogo del sofista se opera realmente esta reorganización dialéctica que habíamos dicho, en el esfuerzo de Platón por romper ese aparente aislamiento e incognoscibilidad de las ideas. Aislamiento entre sí, entre las ideas mismas, y aislamiento con el mundo sensible. Y bueno, ¿qué es lo que romperá este aislamiento? Como ya hemos dicho. Bueno, hemos dicho la dialéctica, ¿no? Pero bueno, lo que rompe este aislamiento
es nada más y nada menos que la razón. No podía ser de otra manera. Una razón que, como ya sabemos, como ya hemos dicho, encuentra su realización más pura en la dialéctica socrática. Y la dialéctica, a su vez, será la única forma de que las ideas puedan entrar en contacto entre sí mediante el intercambio de distintas opiniones. Es decir, la doxa, la opinión, sigue teniendo una importancia absolutamente capital, no puede ser de otra manera. Y bueno, la dialéctica en realidad es la madre de todas las ciencias. Es la única ciencia propia de los hombres libres, diría Platón. Porque para él la ciencia, como tal, el conocimiento, sin las ideas, está completamente perdida. Por eso él se afana tanto en seguir defendiendo su teoría. Es decir, el conocimiento científico para él no es posible sin su teoría de las ideas, sin que existan unos seres que representen la idea absoluta de cada realidad material concreta. Entonces, sin las ideas, lo único que nos queda básicamente es el conocimiento empírico, es la experiencia, y no puede haber formación de saberes científicos, de reglas o de normas en ninguna medida. Entonces, todas las definiciones anteriores de ciencia que estaban basadas en la opinión, en la percepción, Platón se las carga, dice que son completamente erróneas, porque la ciencia debe tener siempre a la idea como objeto. Por esto, por eso el propósito de este diálogo del sofista, además de llevar a cabo esta reorganización dialéctica, es precisamente caracterizar a estos, a los sofistas, como los grandes simuladores, los que producen lo que no es real y lo intentan hacer pasar o consiguen hacerlo pasar por verdadero. Y ojo que aquí Platón con esto estaría admitiendo la existencia del no ser y por tanto alzándose nuevamente contra las tesis parmenídeas, ¿no? Es decir, para vencer la incomunicación de las ideas, para solucionar este problema del conocimiento, vencer este aislamiento que tienen entre sí y con el mundo sensible, Platón debe demostrar la existencia del error e incluso plantear el no ser como idea que puede comunicarse con la idea del ser. Esta es realmente la única manera en la que podemos acabar llegando a esa solución dialéctica, admitiendo que las ideas consientan una comunicación parcial entre ellas mismas, especialmente las que son contrarias, y que exista una idea del no ser. Las ideas entonces pues ya han dejado de ser entes aislados que cuelgan como manzanas del mundo inteligible y ahora ya son entes fluidos que se agrupan, que se abrazan, que se combinan de muchas formas diferentes. Y el descubrimiento de estas relaciones es lo que corre a cargo del filósofo y del intercambio comunicativo que se lleva a cabo en el proceso dialéctico. Platón concibe este intercambio como la forma de ascender desde la multiplicidad de las opiniones hacia la unidad de lo inteligible. Y de hecho, la culminación de esta dialéctica es algo que no aparecerá con Platón ni con Aristóteles, de hecho aparecerá con Hegel. Con un giro bastante radical, eso sí, porque Hegel pues coge esa intuición, pero cambia a las ideas, el concepto de idea como algo estático, inmutable, por unas ideas que se desarrollan, que se niegan, que se reconcilian con esto que vendría a ser el devenir histórico del espíritu. Es decir, Hegel convierte la dialéctica platónica en el pulso mismo de la realidad, y no en un método puramente contemplativo, como lo era antes. Y esto lo hace suprimiendo realmente la separación entre el mundo sensible y el inteligible, que tal vez, en el fondo, es lo que buscaba Platón, y nunca se lo planteó realmente. Pues al final es necesario, ¿no?, que exista una mediación entre ambos mundos. Y bueno, pues eso, que es bonito ver cómo este método esencial, como era para Platón la dialéctica, se acaba convirtiendo en la filosofía hegeliana, en la estructura misma del ser, lo que nos conforma. O sea, ya sabéis esto de la tesis, la antítesis y la síntesis, que toda realidad viene a ser un proceso continuo de contradicción y superación de las contradicciones. Pues bueno,
Eso lo vemos con Platón y eso acaba llegando a su culminación con Hegel. Pero bueno, en el caso de Platón, los diálogos casi siempre giran en torno a las mismas ideas. La idea del ser, la de reposo versus movimiento, la de identidad versus diferencia, y luego la relación de estas tres ideas, cuatro o cinco ideas, con el no ser, es decir, con el error. Y bueno, voy a intentar arrojaros un poco de luz sobre cómo él llevaría a cabo la demostración de estas relaciones, porque es una movida, bueno, ya estamos viendo que es una movida bastante tocha. Por ejemplo, con la idea de reposo y la idea de movimiento, pues estas no se relacionarían entre sí porque son excluyentes, pero sí se relacionan con la idea del ser y a través de la idea del ser se comunican con las ideas de identidad y diferencia por el simple y sencillo hecho, o sea, las ideas de identidad y diferencia siempre están presentes por el simple y sencillo hecho de que cada idea es idéntica a sí misma y diferente de su contraria, y diferente del resto de ideas. O sea, bueno, está ahí, pues eso. Todo bien. La cuestión es que mientras el resto de ideas son lo que son respecto de sí mismas y distintas de las otras, la idea de diferencia es siempre lo que es con respecto de las demás. Y es precisamente por esta idea, por la de diferencia, que acabamos llegando al no ser. Porque el no ser, por lo menos el que obtiene Platón de esta teoría, no es algo contrario o opuesto al ser, es decir, yo os digo que Platón cae siempre en un monismo, por tanto, el no ser no es contrario al ser y el mal no es contrario al bien. Es decir, el ser es algo que es único y el bien es algo que es único y no hay un dualismo ahí, básicamente. Entonces, el no ser no es lo contrario del ser, sino simplemente algo diferente al ser. Así que bueno, en resumen, que para superar el gran problema del conocimiento y aún así seguir defendiendo la independencia de las ideas, tenemos que asumir que el no ser de alguna manera es y que el no ser de alguna manera es. Y ya está. O sea, te lo comes y te callas. Y bueno, hay un fragmento de la República, en este caso, donde se habla de la dialéctica, que la verdad es la hostia. Creo que lo voy a leer también. Bueno, pues aquí lo tenemos. La fucking República de Platón. Este libro es increíble. Y estamos también en el libro 7, no sabía yo que venía aquí el mismo libro del mito de la caverna. Bueno, pues dice Sócrates. Con lo cual se nos ofrece ya algo que nadie podrá discutir, y es que únicamente por este método, por el método dialéctico, podrá llegarse a descubrirse la esencia de cada cosa. Porque casi todas las demás artes se ocupan o de las opiniones de los hombres o de sus deseos, o de la generación y de las producciones, o del cuidado absorbente de las cosas nacidas o fabricadas. Las artes restantes, como la geometría y las que siguen a esta, a las que atribuyamos la aprehensión de una parte del ser, vemos que sólo sueñan con la esencia, sin que puedan verla en modo alguno en el estado consciente, a no ser que limiten el uso de las hipótesis al no poder dar razón de ellas. Pues si se desconoce el principio y asimismo la conclusión y las proposiciones intermedias que le sirven de base, ¿cómo será posible otorgar el nombre de ciencia a todo este proceso? No es posible. Es, pues, añadí, el método dialéctico el único que se encamina a aquel fin, prescindiendo en absoluto de las hipótesis para robustecer su mismo principio, y saca suavemente al ojo del alma del bárbaro cieno en el que se encuentra sumido, y le eleva hacia lo alto, sirviéndose para ello como compañeras de trabajo y colaboradoras suyas de las artes que hemos enumerado. Por seguir la costumbre, dábamos muchas veces a éstas el nombre de ciencias, pero reconocemos que están necesitadas de otro nombre, de más evidencia que la opinión, pero a la vez más oscuro que la ciencia. Ya con anterioridad utilizábamos la denominación de pensamiento, aunque a mi entender no conviene detenerse en una disputa de nombres cuando hay otras muchas cosas que investigar. En efecto, afirmó Glaucón. Por tanto, ¿será suficiente mostrar tan solo con claridad la constitución de la cosa? Sí, lo será. Y también llamar, añadí, como antes, ciencia a la primera parte, pensamiento a la segunda, fe y conjetura a la tercera. Estas dos últimas constituyen la opinión y las dos primeras la inteligencia. Aplícase la opinión a la generación y la inteligencia a la esencia, de modo que la misma relación hay entre la inteligencia y la opinión
que entre la esencia y la generación, e igualmente entre la inteligencia y la opinión que entre la ciencia de una parte y la fe y la conjetura de otra. Seanos permitido, Glaucón, prescindir por ahora de la analogía que se nos ofrece, e incluso de la división en dos partes de lo opinable e inteligible, para no recaer en una discusión mayor que la que nos ha envuelto. En cuanto puedo seguirte, me parece que puedo concordar contigo aquí, Glaucón, está fumadísimo, obviamente. ¿No das tú, por cierto, el nombre de dialéctico al que alcanza la esencia de cada cosa? ¿Y no dices también del que no la alcanza, ya para percatarse de ella, ya para hacerla conocer a los demás, que no lo ha visto con su inteligencia? No podría decir otra cosa. Bueno, y así, de esta forma tan bonita, definiría Platón la dialéctica. Bueno, aquí ha habido un pequeño cambio de plano, ya no hay planta y, y es el día siguiente, pero todo bien, ¿vale? Bueno, básicamente lo que íbamos diciendo, con la dialéctica, pues ya sabríamos cómo se relacionan las ideas entre sí o cómo podemos nosotros, en cierta medida, tener en cuenta de las relaciones de esas ideas. Pero aún nos falta la solución al problema de cómo nosotros podemos acceder a esas ideas para ponerlas en contraste en el método dialéctico. Y bueno, aquí es donde se nos va a aparecer el eterno debate entre la tensión esta, entre la experiencia y la trascendencia, que en realidad es un debate que sigue vivo aún hoy en día y que determina en buena medida nuestra concepción de la ciencia y el conocimiento, aún a día de hoy. Ya veis, una discusión que inició el hijo puta de Platón y sigue sigue siendo esencial en el ámbito científico, sobre todo, para que luego se pregunten por qué es tan importante estudiar a este señor, ¿no? Que bueno, tampoco voy a soltar la perogrullada esta que habréis oído mil veces de que todo el pensamiento occidental no son más que notas a pie de página de los diálogos de Platón, pero bueno, esto es absolutamente cierto. Que por cierto, no me acuerdo. Esto creo que era Whitehead o Whitehead, ¿no? Esta famosa frase que te la sueltan siempre. O sea, da igual qué clase de filosofía estés, siempre te sueltan la de todo el pensamiento occidental son notas a pie de página de los diálogos de Platón. Que bueno, que sí, que es verdad, pero bueno, ya me lo sé, ¿sabes? Em, entonces, claro, no se trata de que su pensamiento sea más o menos coherente con lo que nosotros sabemos o creemos de la realidad hoy en día, sino que se trata de la relevancia que cobra para entender la forma en que nosotros pensamos y expresamos nuestra metafísica. Por ejemplo, con este tema que estábamos diciendo de la experiencia y la trascendencia, nos encontramos con que la física moderna nació bajo un ideal platónico, es decir, la creencia de que el cosmos está escrito en lenguaje matemático, ¿no? Es decir, que hay una idea subyacente a toda la creación. De hecho, el propio Einstein decía que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Y los científicos siempre han trabajado bajo la óptica de que las leyes físicas no son descripciones empíricas, sino que son estructuras trascendentes que están ahí, básicamente esperando a que las descubramos, pero que ya están escritas antes de que las descubramos. O sea, en ese sentido, la ciencia sigue siendo una especie de religión, una religión que profesa una fe hacia ciertas fórmulas y que espera que los versículos de su liturgia particular pues vayan apareciendo, pero que lo hagan de una forma concreta. Claro, luego esto encuentra su respuesta en el empirismo, que podríamos definir un poco como la respuesta aristotélica a este ideal platónico de que las respuestas ya están escritas. Y bueno, aquí en el empirismo nos encontramos, pues eso, a Bacon, a Hume y demás, que reivindicaron que la idea, como heredando esta teoría de Aristóteles, pues la idea era inmanente a la cosa, ¿no? Se fundía con la cosa, y que por tanto solo la experiencia sensible y verificable tiene valor científico. Que esto luego traería consigo una barbaridad de problemas también, es decir,
Bueno, siempre hay problemas, siempre surgen problemas, evidentemente. Entonces, bueno, hoy en día convivimos con ambos impulsos, donde se trata de equilibrar la teoría matemática, cuántica y demás con la pura experimentación, por decirlo así, y nos encontramos, paradójicamente, con que hay cierta rivalidad entre, por ejemplo, físicos teóricos y físicos experimentales. Es decir, a día de hoy, en la ciencia moderna, la lucha principal en ese ámbito sigue siendo una lucha entre el mundo sensible y el mundo inteligible de Platón. Es decir, como para no estudiarle, ¿no? O sea, podrás decir lo que quieras de sus ideas. Hay mucha gente que en la universidad, incluso cuando empiezan a dar Platón, dicen, pero a ver, lo que dice este señor no tiene ni pies ni cabeza, como que hay un mundo paralelo, unas ideas, un tal, ya, pero es que aún a día de hoy, por mucho que no te parezca coherente el pensamiento de Platón, aún a día de hoy nos seguimos expresando en el idioma metafísico que él inventó. Entonces, la realidad es esa. A día de hoy seguimos buscando lo eterno y lo trascendente dentro de lo cambiante. Seguimos la senda que nos dejó este señor. Y ahí radica la vigencia de su pensamiento. Aunque muchas problemáticas del mundo actual, incluso como por ejemplo la inteligencia artificial, nos remiten directamente a Platón. O sea, hoy en día, por ejemplo, vivimos rodeados de algoritmos, de simulacros, de entornos virtuales, con los que claramente podemos establecer un cierto paralelismo con el mundo inteligible de Platón. Es decir, hasta qué punto esto que estamos viendo en la pantalla es real. O sea, bueno, yo sí, yo soy real, pero hasta qué punto cuando abres Instagram, nuestra experiencia empírica, en cierta medida, está siendo moldeada por una estructura ideal, que es ese algoritmo, que, que es así como una sombra, una estructura matemática invisible que desconocemos, pero que está moldeando lo que vas a ver. Y decide realmente, pues decide más de lo que tú crees sobre ti. Entonces, ese flujo caótico de información que representaría el mundo sensible, que es pues todas las fotos o los vídeos o los reels que hay en Instagram, pues es ordenado por una inteligencia que es ajena a nosotros, además, o sea, está en un mundo paralelo en cierto sentido porque no es humana, pero además su funcionamiento consiste en partir de una serie de datos empíricos para tratar de alcanzar algo universal, ¿no? Lo que es lo que llaman el modelo de la IA. O sea, entrenar una inteligencia artificial realmente es una forma contemporánea de dialéctica platónica. Aunque bueno, desde luego, Platón lo que nos diría es que no confundamos las sombras de la caverna con la verdad del mundo. Pero bueno, como Platón no tenía TikTok, pues, pues eso, ¿qué fue lo que propuso Platón para conectar lo sensible con lo inteligible? Pues básicamente se dio cuenta de que necesitaba una explicación más amplia de todo. Y aquí es donde aparece ya, vamos, la fumada definitiva, eh, la última fase de la teoría de las ideas, que es la cosmología, la explicación del universo por Platón. Ojo que se viene, ¿eh? Bueno, el primer ladrillo de esta cosmología, la idea de la que partimos, es aquella que creo que ya hemos mencionado antes, ayer, de que el ser humano está limitado, nos encontramos limitados principalmente por nuestra condición de ser temporal. Así que bueno, volvemos aquí un poco a este primer amago de existencialismo así medio raro que manifestó Platón, porque como ya hemos dicho, existir en el tiempo implica estar a cada instante dejando de ser lo que se es. Todo ente con existencia temporal lleva en su esencia la nada. Pues en origen fuimos nada y nada acabaremos siendo. Y, y eso, pues lo que os dije, esto es existencialismo puro y duro. Es algo que de hecho nos recuerda mucho a la idea de Sartre del ser en sí y el ser para sí. Es decir, un ser que no es un ser en sí,
como seríamos nosotros, que no somos ser en sí, porque no somos inmutables, tendría que ser un ser para sí en constante renovación. Y Platón, pues al igual que Sartre, pensaba que el ser humano, pese a estar sometido a la temporalidad, sí que tenía algo que lo diferenciaba de otras cosas sometidas a esta misma temporalidad, como puede ser una piedra o un árbol. Y esto obviamente es el alma que todos los seres humanos tenemos. ¿Y qué es lo que nos conecta con lo intemporal, con lo eterno y lo que nos permite a su vez desarrollar el conocimiento filosófico? Es decir, el alma es de donde nace la inteligencia. De hecho, con Plotino, que fue un neoplatónico, pues llamándose así, pues no iba a ser aristotélico, ¿no? Con Plotino veríamos tiempo después esa teología propia que nace con los neoplatónicos, donde las ideas se reabsorben en el uno primigenio y el cosmos se convierte en la emanación del intelecto. Así que bueno, como hemos dicho, con Platón vamos a volver a los monismos, al monismo exactamente igual que con Tales de Mileto. O sea, no aprendimos de los errores. Vuelve el uno y, y eso, pero aquí veríamos con los neoplatónicos y esta idea del uno primigenio y de que el cosmos es emanación del intelecto, pues como que nuestra mente viene a ser básicamente una réplica en miniatura del universo. Que esto es algo de lo que se habla en muchas otras disciplinas, de hecho. Pero bueno, esto ya es más adelante. De momento, pues eso, Platón nos regala también ese mito famoso para definir el alma, que nos dice bueno, que nuestro alma es un carro tirado por dos caballos, que hay un caballo blanco que representa la parte racional y uno negro que representa la parte concupiscible. La cuestión es que el auriga, que seríamos nosotros, los que pilotamos el carro, debemos tratar de dominar a estos dos caballos, en especial al caballo negro, que es el más rebelde, y permanecer siempre en el lado del caballo blanco, de la racionalidad. Entonces, cuando morimos, pues el alma viaja directamente, vuelve al mundo de las ideas y dependiendo de lo virtuoso que haya sido en vida, tendrás más capacidad para controlar al caballo negro y lograrás permanecer durante más tiempo en la contemplación de lo suprasensible, de las ideas. Sin embargo, el alma, de alguna manera, siempre acaba perdiendo el control y volviendo a caer al mundo terrenal. Y es en esa caída donde debe ser por la hostia que te pegas que te olvidas de las ideas que has aprendido y las tienes que recordar con eso que Platón llamará la reminiscencia. La cosa es que cuanto más tiempo permanezcas en el mundo de las ideas, de mayor calidad será tu alma y más capacidad tendrás para recordar o incluso más ideas tendrás almacenadas que puedan luego resurgir mediante la dialéctica en nuestro mundo terrenal, ¿no? Eh, entonces, pues eso, Platón sí que concebía que había varios tipos de almas, hacía una clasificación, dependiendo del tiempo que éstas hubieran pasado en el mundo inteligible. En primer lugar, pues habría almas de bronce, que son las de peor calidad, que, bueno, estas almas pues pertenecían básicamente a las mujeres y a los esclavos. Se ve que, bueno, pues Platón, el cursillo de igualdad de género, que da, que da Irene Montero, pues se lo saltó, ¿no? Eh, Alguno dirá bueno, que se notaba que qué buenos tiempos, ¿no? Cuando todavía no había llegado la dictadura de lo woke. Pero sí, pues el alma de bronce de peor calidad, pues es el alma de las mujeres y de los esclavos. Esto está muy feo, pero, pero es lo que hay. Luego, bueno, ya tendríamos las almas de plata que pertenecerían a los ciudadanos normales. Joder, prefiero no hablar, ¿eh? Em, Porque si digo lo que pienso, pues eso, las almas de plata que pertenecerían a los ciudadanos, a los soldados, a los comerciantes,
y que en el mundo de las ideas ocupaban el cargo como de guardianas. Y en último lugar, tendríamos las almas de oro, obviamente, que pertenecían exclusivamente a los filósofos, a estos tíos que estaban todo el puto día emborrachándose hablando de, y hablando de la vida, ¿no? Esos eran los mejores, por supuesto. Los esclavos que les limpiaban el culo, pues esos almas de bronce. Y bueno, de hecho, esto no tiene mucho que ver, en verdad, pero sí que, no sé si fue Platón, en realidad. Sí, yo creo que fue Platón el que trató de demostrar que un esclavo tenía conocimientos de aritmética sin supuestamente haberlos adquirido en vida. Y esto para él lo estableció como una demostración de la reminiscencia del alma, ¿no? Pero claro, se ve que esos conocimientos que el esclavo había adquirido, supuestamente su alma, en el mundo de las ideas, no le habían servido todavía para que su alma pues dejase de ser un alma de mierda, de puto esclavo. Pero bueno, entonces, pues eso, vemos que Platón realmente con su cosmología pues genera una narrativa de salvación del alma por medio de la virtud y de la constante purificación bueno, en una narrativa teológica que se basa también en la reencarnación, como podemos ver, y donde el objetivo final del alma es que el alma del filósofo, ese alma de oro, ascienda al mundo de las ideas y nunca vuelva a caer, lo cual ya equivaldría a convertirse ya para siempre en un ser pleno, inmortal y sobre todo inmutable, y no sujeto a la constante variabilidad del mundo terrenal. De hecho, bueno, se dice que el alma de los dioses, de Zeus, por ejemplo, pues tendría dos caballos blancos, carecería, por tanto, de parte concupiscible. Esto creo que se dice creo que en el banquete, puede ser. Algo que, bueno, en verdad es bastante dudoso si recordamos las cosas que hacían los dioses griegos, que en verdad eran, yo creo que lo menos racional que te podías echar en cara, ¿no? Pero bueno, que esto al final es todo pura metáfora, hasta cierto punto. Lo que está claro es que aquí, de nuevo, nos topamos con una narrativa de salvación, con un ansia ya no tanto de conocimiento, sino de inmortalidad. Aunque recordemos que inmortalidad en un sentido concreto, porque los griegos sí que creían que eran inmortales, porque para ellos el tiempo ya hemos visto que es cíclico, pero querían alcanzar un tipo de inmortalidad, o por lo menos en este caso, de acuerdo a las ideas platónicas, que estuviese basado en la vida tal y como debe ser para ellos, para Platón. La vida como algo, em, como un ser inmutable y no sujeto a los cambios. Entonces, sí que es cierto que aquí con esta especie de movida de salvación del alma, pues nos encontramos con algo que nos remite bastante al cristianismo nuevamente, pero con una diferencia importante, y es que en Platón la salvación de la humanidad se concibe como algo colectivo. De hecho, está inscrita dentro de un proceso cósmico donde ni siquiera la propia humanidad es protagonista. Pues al morir, lo que antes era un ser humano se sumerge en la misma naturaleza que lo engendró. Es decir, al morir, al desaparecer nuestro cuerpo, dejamos de ser realmente seres humanos y solo queda nuestra alma, que en cierta medida no es humana, forma parte de la naturaleza, ¿no? Em, Solo lo único que sería humano como tal es este cuerpo material que actúa como jaula del alma. Por eso aquí, pues en las doctrinas platónicas, en la cosmología, no intervienen ciertos conceptos que sí aparecerán en el cristianismo, ya como es la libertad personal, la culpabilidad, la responsabilidad moral, etcétera. Aquí en este caso, en Platón, todo sucede de acuerdo a las inevitables leyes cósmicas. Mm, Y bueno, Platón, tengo aquí, lo expresa
de una forma bastante magistral con estas palabras. Atentos, ¿eh? Siendo tú, desgraciado, así empieza, una simple parte o unidad en el todo, tu papel es el de tender siempre a mirar el conjunto, por muy pequeña que sea esta unidad tuya. Lo que ocurre es que tú no tienes conciencia, en todo este drama, de que nada se hace sino en orden a este fin, el de asegurar a la vida del universo la permanencia y la felicidad, y que nada se hace para ti, antes tú mismo te haces en orden al universo. Esto es, luego lo heredarían los estoicos, eh, cualquiera que haya leído a Marco Aurelio, pues es básicamente esto. Mm, por tanto, eso, la liberación de nuestras ataduras no es más que la expresión de una naturaleza que está dentro de nosotros y que puja por reencontrarse con el ideal. Eh, pues eso, todo este rollo de la unidad perdida, esto es algo que está siempre muy presente Platón. Recordemos nuevamente el banquete, que se nos hace todo el rato alusiones a esto, a reencontrarse con la otra mitad. De hecho, creo que era Aristófanes, donde decía el famoso mito del hombre partido en dos y que tenía que encontrar a su pareja y que de aquí venía lo de la famosa la media naranja, que siempre se dice esta chorrada de que hay que encontrar a tu media naranja, pues eso venía del banquete de Platón. Y bueno, ¿cuál nos está diciendo él que es el objetivo de todo esto? Pues nada más y nada menos que la felicidad. Ahí lo tenemos. El bien, en realidad, como claramente lo veríamos ya con Aristóteles y con su eudaimonía, el bien se traduce más bien como bienestar, como la felicidad. Eso es lo que Platón identifica con la idea de perfección. Pero no tu felicidad individual, es a lo que vamos. No la tuya, que estás ahí, que te has fumado cuatro porros y no te enteras de una. No, tu felicidad no. Tu felicidad nos la suda. Hablamos de la felicidad del universo, ¿vale? De una especie de bienestar universal. Es decir, el objetivo es que el universo sonría. Y nosotros, pues bueno, como seres humanos aislados y como partes de este todo, pues no importamos realmente. Así que no hay más. Es una idea de salvación muy diferente de la concepción cristiana, obviamente, donde la línea temporal tiene sentido dentro de un plan divino y donde lo que está en juego sí que es la salvación individual de cada uno de nosotros y no la salvación colectiva del universo, de la naturaleza, del cosmos, llámese X. Entonces, pues eso. Porque recordemos eso, que para los griegos el tiempo no era lineal, era cíclico, eh, y por tanto la salvación no está verdaderamente en la subsistencia individual del alma, porque eso se supone que se da por hecho, sino en la recuperación de la idealidad. Y luego, ¿por qué esta idealidad universal se habría perdido al aparecer el mundo terrenal? Pues esto es algo que ya no alcanzamos a dilucidar, pero claramente tiene que ver, pues eso, con este mundo, con el mundo sensible, que es una degeneración, en muchos casos progresiva, del concepto del bien. Degeneración o degradación, cuyo principal factor es el tiempo. Las cosas se corrompen y pierden su esencia porque el tiempo pasa por ellas. Es decir, cuando a una idea le aplicas el carácter temporal del paso del tiempo, teóricamente se degenera y se convierte en una cosa material, ¿no? Eh, todo esto nos lleva a la conclusión de que el problema del mal y el problema del tiempo tienen un mismo origen, pues en ambos casos nos encontramos ante la separación entre lo que es y lo que debería ser. Es decir, existe un claro desajuste entre el alma inmortal y su existencia concreta en el mundo como un cuerpo sujeto a necesidades, enfermedades, limitaciones, etcétera. Y todas esas necesidades son fruto exclusivo de nuestro marco temporal determinado. Vivimos, como decía también
una forma muy bonita, Platón. Vivimos en el puro instante de un presente que nunca es, nunca se concreta, un instante inaprensible y encajado entre un pasado y un futuro que también están fuera de nuestro alcance. De esta manera ya Platón llevaría al extremo la desvalorización del cuerpo, reafirmando que la esencia principal del ser debe ser, como ya hemos dicho, la inmutabilidad. Entonces niega rotundamente que la temporalidad sea el destino propio del ser y de la humanidad, y reitera la posibilidad de acceder a un conocimiento eterno y no contingente. Este es el verdadero corazón de la ontología platónica, el verdadero gran dualismo, esa frontera entre lo que siempre es, lo que no deviene, y lo que deviene continuamente, pero nunca llega a ser. Lo primero es lo único que puede ser comprendido por la inteligencia, como ya vimos con Parménides, lo único que puede ser pensado, mientras que el devenir está siempre sometido a la doxa, a la opinión. Por ejemplo, si ponemos la idea de belleza es algo que no cambia con el tiempo. Y me diréis que sí, que de hecho los cánones de belleza pues están constantemente renovándose y que de hecho la idea de belleza aparentemente sí parece muy cambiante. Pero es que la idea en sí, la idea de belleza no depende de que algo concreto sea considerado bello o no, porque la idea siempre va a estar ahí, independientemente de los objetos sobre los que se manifieste. Entonces, los cánones de belleza no alterarían realmente la idea de belleza. En cambio, para poner el ejemplo de algo que deviene, pues tenemos, yo qué sé, una flor. Eh, una flor que es algo que consideramos bello, si entra dentro del ámbito del devenir y está sujeta a la opinión, porque a ti a lo mejor te parece muy bonita, pero yo qué sé, viene un perro y le echa una meada a la flor y se la pela, tres cojones la flor, ¿no? Eh, Además de que la flor pues tiene una existencia efímera y se marchita en cuestión de días. Pero bueno, ¿qué otra cosa entra también dentro del ámbito del devenir? Pues por ejemplo, la muerte. La muerte es un proceso cuya esencia pertenece al ámbito de la opinión. Pues hay quienes la temen enormemente y quienes se enfrentan a ella sin vacilar, ¿no? Por ejemplo, mirad a Leónidas y tal. Y bueno, tenemos ideas muy distintas de lo que es la muerte y desentrañar su misterio sería precisamente liberar el alma de las ataduras del devenir. Pero bueno, en este caso seguramente sea algo que nunca conseguiremos. Aún así, la ocupación del filósofo siempre va a consistir en tratar de superar los obstáculos que nacen precisamente de la vinculación del alma con el cuerpo y del marco temporal. En palabras del propio Platón, hay que hacer coincidir los movimientos del alma con los que le son propios, y estos vienen a ser los pensamientos sobre el todo. La verdadera sabiduría reside en buscar el ser inmutable y rechazar como falsa apariencia y mentira todo lo demás. Es decir, eh, Platón básicamente al mal y al paso del tiempo le niega el derecho a existir. Es decir, el filósofo es aquel que tiene que decir que el mal y el tiempo no existen. Y ya está. Entonces no es extraño que en Platón, y especialmente en el neoplatonismo que vendría después, ya sabéis, todas estas ramificaciones que se acabarían fundiendo o prácticamente originando el cristianismo, como lo conocemos hoy, pues en ellas el problema de la temporalidad y el problema moral de la salvación humana acaban siendo dos caras de la misma moneda. Y con los años, la obsesión del hombre por la eternidad no hace más que aumentar, pues no soportamos la concepción de la existencia como algo finito. Lo que a mi parecer es bastante curioso, pues precisamente es la finitud la que le da sentido a la vida, ¿no? O sea, si fuéramos seres eternos y sin limitaciones, no tendríamos que decidir. No habría una motivación verdadera para buscar nuestro camino. Pues en una vida eterna podríamos serlo literalmente todo. Entonces, pues bueno,
la humanidad siempre se ha empecinado en este asunto de de la inmortalidad, que sí que es verdad que es algo que yo considero que, a diferencia de otras cosas como los mitos y demás, sí considero que es un poco absurdo y que sí podríamos superarlo realmente, porque es eso, una vida infinita no tendría ningún tipo de sentido. Pero bueno, Platón, desde luego, no nos hizo un gran favor a este respecto. Bueno, pues como ya hemos dicho, eso, toda cosa material se concibe siempre como la pura degradación de una esencia que cae desde el mundo supersensible y entra en la rueda del tiempo. Por tanto, si el nacimiento o la producción de un ser equivale a la degradación de su esencia pura, para lograr su perfección y su liberación será necesario revertir ese proceso, invertir esa trayectoria y avanzar hacia la muerte, ni más ni menos. Solo con la muerte y la desaparición de los seres, el universo tiende a recuperar su estabilidad. Lo que pasa es que, claro, a la misma medida que morimos, pues seguimos naciendo y entonces, al mismo momento que recupera su estabilidad, pues la va perdiendo. Así que ya sabéis, hay que dejar de tener hijos. Em, pero bueno, la salvación del hombre, por tanto, no es más que esto, un proceso regresivo en el que se vuelve a unir lo que hay de divino en nuestro interior, o sea, el alma, con lo que hay de divino en el todo. Es la vuelta al hogar. Y esto es lo que explica precisamente por qué el ascenso cognoscitivo a la contemplación del mundo inteligible no puede ser logrado mediante un esfuerzo meramente individual, pues esto es algo que trasciende los límites de cada vida humana particular, situándose en un movimiento cósmico sobre el cual nosotros, meros seres terrenales, pues no tenemos ningún poder. Y bueno, el ascenso de yo como filósofo mediante mi esfuerzo contemplativo, es decir, lo que realizamos en la dialéctica, no es otra cosa que la manifestación en mí de una aspiración universal. Es decir, el universo, a su vez, nos utiliza a nosotros como herramienta a través de la cual tomar conciencia de su impulso y, y realizarse, pues eso. El universo se realiza en nosotros, ¿no? Somos como meras herramientas. Esto es lo que constituye, en la cosmología de Platón, lo que viene a ser el sentido de la existencia. Todo este rollo del demiurgo, del carpintero cósmico que hablamos antes, que construye un mundo en base a sus ideas, pues todo esto se produce porque el universo es un absoluto como tal, pero es un absoluto en potencia. Ojo al detalle. Y al ser un absoluto solo en potencia, el universo alcanza su plenitud desplegando esta realidad contingente y temporal en la que nos hallamos inmersos. Es como que el universo genera un reflejo de sí mismo en el que poder contemplarse, de alguna manera. Al igual que el filósofo, pues debe regresar también a esa unidad con el universo mediante la actividad contemplativa. Es decir, la contemplación es súper importante. Tal vez por eso nos la están quitando, ¿no? Con el sistema este capitalista en el que vivimos, donde no hay tiempo para parar y realizar una actividad contemplativa. Bueno, esto ya son divagaciones mías. Bueno, entonces, ¿por qué se produce todo esto? Os preguntaréis. Pues bueno, ni puta idea. Tal vez sea algo inevitable, tal vez el universo, al reabsorber esta exteriorización que genera en el mundo terrenal, esté recuperando ciertas virtudes que había perdido o elevándose de alguna manera, aunque si el universo es el todo, no podría elevarse, pero bueno, como Platón dice que es un todo en potencia, en fin, ya veis que Platón pues va haciendo malabares un poco según le conviene, pero es fascinante ver esta forma de pensar, o sea, es algo que te vuela la cabeza, realmente. Y bueno, pues es importante subrayar que toda esta cosmología no se concibe como un proceso histórico, como en el cristianismo, donde está pues eso, el Génesis, todos los rollos estos de Moisés y los judíos y Israel y luego Jesucristo,
Es decir, aquí no lo concebimos así, sino como un proceso cósmico que dura de forma cíclica y eternamente. Es decir, esto no va a conducir a nada, realmente. No va a haber un juicio final, no va a haber nada. Simplemente nosotros tenemos el trabajo o la tarea de tratar de recuperar esa idealidad perdida, pero en ningún momento se va a alcanzar una especie de unidad del universo en potencia con el todo. No, no. O sea, esto va a seguir así, siendo así siempre. El universo va a seguir vomitando este mundo terrenal y nosotros tenemos que tratar por todos los medios de volver a él y de volver cada vez más perfeccionados, más idealizados y de que no nos vuelvan a vomitar y a meternos en este sitio. Por favor. Em, entonces, bueno, las implicaciones de esto son realmente una locura, como ya hemos dicho, porque, para empezar, porque llevado al extremo, esta cosmología elimina por completo la relevancia de cualquier proyecto o aspiración política. Esto en Platón, que es el autor de la República, de las leyes, o sea, parece un contrasentido esto, pero así es. Y bueno, ya veremos cómo realmente en el neoplatonismo esto ya sí que va tomando forma, es decir, Platón no abandonó la política, obviamente, em, pero ya en el neoplatonismo y en el cristianismo sí que vemos cómo se manifiesta esta idea y cómo la aventura de la salvación humana tiene que ser ajena a cualquier compromiso social. Básicamente porque el bien supremo hay que buscarlo fuera de la ciudad, fuera de las leyes y fuera de todo aquello que trate de dominar y de ponerle cerco a lo transitorio. Así que bueno, pues eso es. O sea, vamos a acabar ya esta fumada de vídeo. Mm, voy a leer un párrafo voy a leer un párrafo del Fedón, que es donde yo creo que más o menos se condensa esto que he dicho. Y nada. Bueno, aquí lo tenemos, a mi colega Platón. Y este párrafo del Fedón, que obviamente pues es el diálogo más esencial para comprender la doctrina del alma platónica, pues dice así. Luego, en realidad, simias, replicó Sócrates, los que filosofan en el recto sentido de la palabra se ejercitan en morir, y son los hombres a quienes resulta menos temeroso el estar muertos. Y puedes colegirlo de lo siguiente. Si están enemistados en todos los respectos con el cuerpo y desean tener el alma sola en sí misma, ¿no sería un gran absurdo que al producirse esto sintieran temor y se irritasen y no marcharan gustosos allá donde tienen esperanza de alcanzar a su llegada aquello de que estuvieron enamorados a lo largo de la vida, que no es otra cosa que la sabiduría, y de librarse de la compañía de aquello con lo que estaban enemistados? ¿No es cierto que al morir amores humanos, mancebos amados, esposas e hijos, fueron muchos los que se prestaron de buen grado a ir en pos de ellos al Hades, impulsados por la esperanza de que allí verían y se reunirían con los seres que añoraban? Y en cambio, si alguien ama de verdad la sabiduría y tiene con vehemencia esa misma esperanza, la de que no se encontrará con ella de su manera que valga la pena en otro lugar que en el Hades, ¿se va a irritar por morir y marchará ya a disgusto? Preciso es creer que no, compañero. Si se trata de un verdadero filósofo, pues tendrá la firme opinión de que en ninguna otra parte, salvo allí, se encontrará con la sabiduría en estado de pureza. Y si esto es así, como decía hace un momento, ¿no sería un gran absurdo que un hombre semejante tuviera miedo a la muerte? Esto decía Sócrates momentos antes de ser ejecutado. Y bueno, y esta es un poco la conclusión de toda la doctrina platónica, de todos estos dualismos y demás que hemos planteado en este vídeo. Y entonces, según Platón, todo esfuerzo del sabio debe ir dirigido a una sola cosa, a escapar, a huir del mundo, a cerrar los ojos y a morir.